Muy buenas noches, amigos, colegas. Bienvenidos a otro webinar de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio. Hoy tenemos con nosotros al doctor Tulio Prado. El doctor Tulio Prado nació en Venezuela y recibió su título de médico veterinario en el año 1984 en la Universidad del Zulia. Después de su graduación, permaneció en la práctica privada, principalmente en reproducción de bovinos por unos 5 años. Posteriormente emigró a los Estados Unidos para completar una residencia en Theriogenology y un Master Degree en Fisiología de la Reproducción en la Oklahoma State University. Después de finalizar su programa y su entrenamiento, trabajó como profesor asistente en la Universidad de Oklahoma, en la división de Food Animal principalmente y en los servicios de Theriogenology. Además, tiene amplia experiencia en la producción y la medicina de bovinos. Todas estas herramientas fue luego de trabajar en la práctica privada. En el presente, el doctor es profesor de la universidad, profesor asociado de la Universidad de Tennessee, trabajando principalmente en el área de reproducción, que incluye además animales de zoológico y otras especies. Además de sus actividades como profesor, también ha sido autor y coautor en muchas publicaciones sobre reproducción y otros tópicos en diferentes especies. Además es revisor de artículos científicos del Journal de Animal Reproduction. Y hoy lo tenemos aquí para compartir con nosotros sus experiencias básicamente de reproducción en diferentes especies. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Gracias por la disposición de colaborar con nosotros, con sus colegas venezolanos. Aquí hay colegas de todas las universidades de Venezuela y para nosotros es un placer tener a un compatriota que ha triunfado aquí en el exterior y que tiene esta formación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me da mucho placer para mí poder ayudar en lo que sea posible. Les voy a decir desde el principio, no es fácil, pero no es imposible. O sea, yo no es que llegué aquí y al otro día ya tenía el título. Tuve que trabajar mucho, trabajé como técnico. Antes de empezar a hacer la residencia tuve que ponerme a trabajar como técnico de noche en la universidad, pero es etapas que uno supera y no les estoy diciendo que van a tomar los bolos, llegaron aquí a los Estados Unidos y al otro día se van a hacer veterinarios. Tanto cuando yo vine en el 89 las cosas eran más fáciles. Por favor, el que quiera, como dicen, levante la mano y me interrumpe a la hora que quiera si tienen una pregunta o esperamos para la parte de preguntas. Yo no sé si me va a dar tiempo de terminar lo que tengo aquí en los slides, pero más o menos una forma general. Después ustedes me dicen, bueno, yo voy a buscar topics que les interese y que yo sepa que son preguntas que van a ser más consistentes en lo que ustedes les van a preguntar en la parte de reproducción, en lo que es la parte del examen, ¿ok? Pero si tienen alguna pregunta, me dicen, y tengo un poco de material que tengo. Mi residente en reproducción, cuando se referían a Theriogenology, se refiere a reproducción, especialista en reproducción, es como lo clasifican aquí en los Estados Unidos. Él es de Ecuador y él se graduó aquí en la Universidad de Tennessee. Ahorita hizo un internado y está haciendo la residencia conmigo, y él tiene bastante material de cuando él presentó los boards y me dijo que me los iba a pasar, así que yo estaré pendiente de enviárselos a ustedes para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces, bueno, vamos a empezar.
Yo hoy quería hablar más que todo de la cuestión o relación a lo que es el bovino y el ciclo estrual y lo que afecta al ciclo estrual y lo que yo pienso que son los problemas clínicos que posiblemente les pregunten en el examen. Entonces, cuando nosotros hablamos del ciclo estrual, tenemos dos características, que tenemos el estrus cycle o el ciclo estrual o tenemos el estrus. ¿Okay? El ciclo estrual, que se clasifica en inglés estrous cycle, se refiere al momento desde el momento de una ovulación a la otra ovulación. Quiere decir de los 18 a los 24 días que una vaca tiene de un momento que ovuló al otro. Mientras que el estrus se refiere simplemente cuando el animal está en calor, ese día en que el animal es receptivo. Y eso es importante saberlo porque en el examen les pueden estar preguntando acerca del estrus cycle o del estrus y no quiero que se confundan aquellos que están tomando el examen en que piensen que el estrus es relación a estrous cycle. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de estrus, también tenemos una característica que se llama anestrus. Anestrus quiere decir que el animal no está enseñando estrus, o sea, que ese día, en los 21 días, donde es el único día que esa vaca enseña los síntomas clínicos de que está en celo, no lo está enseñando. Tienen que entender que el estrus, cuando no lo enseñan, que se llama anestrus, no es una enfermedad, es un síntoma clínico. Quiere decir que si esa vaca no está presentando ese síntoma clínico, es porque hay otro problema que le está haciendo que esa vaca no enseñe ese síntoma clínico. Es muy común y es la forma de los que se quejan más en la industria de la leche, ¿ok? Del ganadería de leche. Y puede ser por muchas razones. Puede ser porque los ovarios están inactivados pero no necesariamente se presenta porque los ovarios están inactivados. Es la cuestión más frecuente que se reporta por problemas de infertilidad y normalmente ni siquiera necesita un tratamiento. La forma más común de ver una vaca de que no está mostrando celo o está en anestro es porque está preñada. Y me ha pasado mucho y posiblemente le ha pasado a ustedes que llegan a la finca y le dicen, doctor, esta vaca parió hace 8 meses y nunca la he visto en celo, yo no sé por qué, por favor revísela. Y van y la revisa y pasa que ya lleva 5 o 6 meses preñada, consigue una preñada. Y simplemente es porque no se dieron cuenta, no detectaron de que el toro la sirvió o pensaron que no la habían servido, le inseminaron, se los olvidó anotarlo, sea lo que sea, esa es la forma más común de que van a conseguir de que ese animal está en anestro. ¿Ok? La mayoría de los anestros se relaciona especialmente eso porque la falla de detectar celo, la falla de saber cuando el animal está en celo. Y el 90% de los anestros que ustedes van a ver en las vacas de leche va a ser de este tipo. Normalmente la vaca es normal, ¿ok? Puede ser que tenga un quiste, un CL que es permanente, tenga una piometra o simplemente que quedó preñada y se murió el feto y tiene una momificación. Y estos son los que se llaman los anestros funcionales, o sea, que son los anestros normales. Y la mayoría del problema es que fallaron en detectar el celo y la vaca está preñada. El diagnóstico aquí es muy fácil, simplemente se hace basado en la palpación, ultrasonido, o pueden hacer exámenes de progesterona, pero para nosotros es más fácil simplemente hacer palpación y detectar si el animal está preñado. Y la cura, el tratamiento, es simplemente implementar mejores formas de detectar el celo. Ahora, cuando hablamos de
problemas de anestros patológicos. Ahí sí estamos hablando de que la vaca tiene un problema. La vaca tiene una enfermedad o le pasó algo que está haciendo que tenga ese síntoma de no presentar celo. Por ejemplo, la vaca no tiene unos folículos o unos ovarios que están funcionando. Una vaca que está en anestro, una vaca que parió y por problemas de lo que sea, porque está prepúbero, porque tiene, o el nivel de alimentación es muy poco, o porque es una vaca muy vieja, o porque tiene una enfermedad crónica, no va a producir folículos que hagan que ese animal venga en celo. Acuérdense de algo cuando les pregunten, ¿ok? ¿Cuáles son las mayores causas de infertilidad en cualquier animal? En cualquier animal son dos. Primero que nada, el estrés, ¿ok? El estrés es muy importante y el estrés o cualquier otro tipo de enfermedad, pero el estrés es una de las causas mayores de enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el animal está enfermo y está estresado, lo primero que va a hacer es no reproducirse. O sea, si yo no puedo mantener mi cuerpo sano, ¿por qué voy a estar quedando preñado para mantener un bebé que yo no me puedo mantener yo mismo? Esa es la forma natural y fisiológica. Entonces, todo animal que está dentro de estrés, ¿ok? Ese va a ser la forma más grande o mayor para ese animal tener un problema de infertilidad, especialmente si el estrés es por nutricional. ¿Okay? Pero también puede ser que el animal está muy prepúber, muy joven, o tiene una enfermedad crónica. O sea, si el animal tiene una enfermedad directa de el riñón o directa, no importa la especie, o directa del hígado o directa de cualquier otra, eso automáticamente ya le está dando estrés y está haciendo que ese animal inhiba la forma de reproducirse porque no se quiere reproducir, porque en la forma natural, en la vida natural, ese animal está tratando de prevenir, producir algo que él no puede mantener cuando él no se puede mantener él mismo. Entonces los tratamientos van a variar dependiendo de la enfermedad, ¿ok? Una de las enfermedades más comunes que vamos a conseguir en el ganado, especialmente ganado de leche, son los ovarios quísticos. Esa es la enfermedad más común que vamos a conseguir que va a producir problemas de anestros en el animal, cuando hablamos de los anestros patológicos. ¿Ok? Porque acuérdense que los fisiológicos son aquellos por error de nosotros, porque no detectamos el celo o porque no nos fijamos que el animal lo sirvió el toro o lo inseminamos y no nos acordamos, no lo anotamos y resulta que está preñado. Pero en las cuestiones patológicas, uno de los más comunes son los quistes ováricos, ¿ok? Y simplemente se clasifican o se definen como folículos que fallan a ovular. Esos son folículos que normalmente es un problema muy común en las razas puras de leche, como los Holstein, York Jerseys, etc. Y se representa aproximadamente un 10% de las vacas después que paren. Normalmente lo van a ver a los 15, 45 días después del parto. Y el problema con esto es que 50% de ellos se resuelven solos, pero el otro 50%, si no los trata, el animal va a seguir con el problema. Normalmente sabemos que un folículo, dependiendo de la raza, pero cuando hablamos de razas lecheras, que es donde normalmente les pasa más, son folículos que crecen más de 25 milímetros o 2.5 centímetros y fallan en el proceso de ovulación, no ovulan, ¿ok? Normalmente ya son dinámicos, unos de ellos regresan y se vuelven a formar, pero como no llegan a ovular, regresan y se vuelven a formar y entonces el animal viene en un sistema de lo que se llama ninfomanía. Empieza a presentar celos muy seguidos. O puede ser que unos de ellos simplemente regresen, al 50% pueden regresar y simplemente se reemplazan por un folículo normal que después ovula. Tenemos dos tipos de quistes foliculares. El primero es el que se llama
el quiste folicular o follicular cyst, y el otro es el quiste luteal. ¿Okay? El quiste folicular es aquel donde la pared es muy pequeña y el folículo empieza a crecer, pasa más de 25 milímetros o 2.5 centímetros y falla en ovular. ¿Okay? Después de un tiempo, ese folículo, las células de la granulosa empiezan a producir tejido de luteal y se convierten en quistes luteales. ¿Okay? Esos quistes luteales prácticamente tienen el mismo problema. Lo que pasa es que ellos empiezan a producir tejido luteal y nunca después de eso van a ovular. Entonces, eventualmente se pueden conformar y formar entre un cuerpo lúteo y después regresar, pero hacen que ese animal esté sin venir en celo por un tiempo determinado. Las causas, posiblemente entre las causas puede ser que es que no hay suficiente GNRH que estimuló a ese folículo que ovulara, y entonces lo que hizo, si nos recordamos de las ondas foliculares, nos damos cuenta de que el folículo llega un momento en que cuando viene dominante tiene que tener un efecto de LH para ovular, porque si por casualidad la progesterona todavía está alta y mantiene el LH baja, ese folículo va a regresar y una nueva onda folicular se forma. Pero si cuando ya la progesterona baja, ¿okay? Y la LH empieza a subir y ese folículo no produce suficiente GNRH, posiblemente no va a tener suficiente para estimular los receptores de LH para producir una ovulación. Otra cosa puede ser que la GNRH se liberó mucho antes de que los receptores de LH se formaran en el folículo. Entonces, cuando los receptores de LH se forman, ya la GNRH es muy poca y no induce ovulación. El otro puede ser que los receptores de LH, por mucha GNRH que hubiera, no fueron suficientes para producir una estimulación de la ovulación. ¿Ok? Esas son las causas más comunes. Hay muchas otras causas que dicen que está relacionado, como la producción alta de leche, porque produce mucho estrés, la estación, la nutrición, si el alimento que se les está dando tiene mucho efecto estrogénico, puede alterar el efecto del folículo y la forma de crecer. Y lo más importante es que es una causa que es hereditaria. Es hereditaria especialmente en el ganado de leche, porque cuando nosotros observamos las vacas de leche, especialmente las Holstein, las vacas de leche son los animales, y todavía mucho más todavía que los perros, que tienen más inbreeding. ¿Por qué? Porque los toros que producen, que tienen la mayor genética de producción de leche, son muy pocos. Y entonces nosotros servimos con ese semen de ese toro que tiene la mayor genética de producción de leche, la mamá, la abuela, la tía, la prima, la sobrina, los hijas, todo lo que viene. Y eso produce un inbreeding tan grande que lo que hacemos haciendo es transmitir. Ahora, es mucho más fácil tratar estos problemas de quistes foliculares que tratar de eliminar el toro que está produciendo la genética para incrementar la producción de leche. Ok, lo importante es que los síntomas clínicos, y eso se los van a preguntar en el examen, y eso es una de las preguntas más comunes. ¿Cuáles son los síntomas clínicos de los quistes foliculares o la enfermedad de quistes foliculares en el ganado de leche? El 20% van a presentar casos de ninfomanía, pero el 80% no van a presentar ningún tipo de celo. ¿Ok? Y la razón es porque el folículo, cuando está creciendo en la onda folicular, acuérdense que a medida que él viene de la parte de ser reclutado y después seleccionado y después de venir dominante, a medida que ellos crecen, están produciendo unas grandes cantidades de estrógeno, pero also inhibin. Inhibin decrece el FSH, y si decrece el FSH,
hace que esos animales no produzcan una nueva onda folicular mientras ese folículo persiste, porque hay mucho inhibín. Entonces lo que hace es que ese folículo persiste, se mantiene y no permite que haya otra onda folicular, por lo tanto el animal se convierte en anestrus, no cicla, porque deja de mostrar celo porque ese folículo permanece. ¿Okay? Los diagnósticos, prácticamente la historia. ¿Okay? Sabemos que ese animal, por historia, porque ya lo conocemos, porque es una vaca en ordeño, y estoy hablando de vaca en Holstein, no estoy hablando de los crossbreed de nosotros, no estoy hablando de las vaquitas de nosotros que ordeñamos allá y que nos duran 14 años. Acuérdense que una vaca de ordeño aquí en Estados Unidos no dura en el ordeño más de 8 años, 10 años y es mucho, porque normalmente los ordeños no pasan de 4 o 5 ordeños, precisamente porque cada vez que esa vaca pare, el incremento de la producción de leche aumenta en un promedio de un 10 al 25% con relación a la anterior, pero a medida que aumenta la producción de leche, eso indica que la glándula mamaria tiene que ser más grande. Y a medida que aumenta el tamaño de la glándula mamaria, esos animales están más predispuestos a tener más problemas de mastitis, ¿ok? Y porque la ubre se hace tan grande que les arrastra en el suelo. Entonces esos animales normalmente no pasan de 4 o 5 lactancias, no como nosotros que tenemos nuestras vaquitas allá mestizas que duran 10 años lactando, ¿ok? Entonces, eso nos hace tener una historia de que sabemos que ese animal ya por historia, el año anterior cuando parió tuvo quistes foliculares, este año lo va a tener, entonces ya conociendo ese animal uno sabemos cómo tratarlo. En la palpación vas a poder diferenciar entre un cuerpo lúteo y un quiste folicular. A pesar de eso, no vas a poder diferenciar entre un folículo quístico con un cuerpo lúteo quístico, ¿ok? Porque si haces el ultrasonido, tú puedes ver que un folículo quístico, la pared es muy fina y tal y que cual, y después cuando se convierte en un cuerpo lúteo quístico, la pared se hace gruesa. Y muy bien, si tú tienes un ultrasonido, puedes diferenciarlo y a lo mejor puedes hacer el tratamiento más designado. Pero el problema es que en verdad en la palpación tú no puedes diferenciar cuál es luteal y cuál es folicular. Entonces, por esa razón, pues, si les preguntan, ¿ok? ¿Cuáles son los tratamientos de los quistes, ¿ok? En ganado de leche? Es el mismo. Si tú puedes hacer un ultrasonido y ves que tienes un cuerpo lúteo, posiblemente le das directamente prostaglandina y no va a haber problema. Va a regresar ese cuerpo lúteo que ya se formó, esa pared luteal, y vuelve a ciclar. Pero acuérdate también que a medida que se están formando, que se está formando la parte luteal, ok, las células luteales, ellos necesitan un promedio de 5 a 7 días para tener receptores suficientes para poder responder a los tratamientos de prostaglandina. Entonces, así lo trates con prostaglandina. Si ese folículo que está quístico se está convirtiendo en un cuerpo lúteo quístico y nada más que lleva 1, 2, 3 días, a lo mejor no vas a resolver nada. Entonces, lo ideal en todos los tratamientos, no importa si este es folicular o luteal, es que tú primero lo tratas con GnRH, de tal manera que ese GnRH, si es un quiste verdadero, no lo va a hacer ovular. Si no era un quiste, produce una ovulación, se produce un cuerpo lúteo, todo no ha pasado nada. Pero si es un quiste, de todas maneras, va a inducir a que se produzca tejido luteal. Y después, 10 días después, vas y lo tratas con prostaglandina, porque ya 10 días después, no importa si ya había empezado a formar o tú lo formaste cuando le diste NRH, ya te va a responder porque ya ahí hay suficiente tejido luteal que ya tiene receptores para poder ser eliminado o matado en el proceso de apoptosis que decimos aquí del cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces, el tratamiento, no importa el que sea, si te preguntan el examen,
no va a ser individual de que nada más le doy GnRH o nada más le doy prostaglandina. No, el tratamiento para todos los quistes, no importa si luteal o foliculares, que le da GnRH, Cisterelin o cualquier producto que haya que sea GnRH a la dosis recomendada por el producto, y después vas y le das 10 días después le das prostaglandina a la dosis recomendada dependiendo de la prostaglandina que estés usando. Si estás usando lutealisis va a ser 5 o 6 cc, si estás usando Strumey van a ser solamente 2 cc, etcétera, etcétera. ¿Ok? El control puede ser muy fácil, o sea, tú puedes decir, ok, vamos a eliminar las vacas afectadas, prevenir cualquier postpartum condition, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos tratamientos que se hacen donde se han aplicado, donde vienen y tratan las vacas. O sea, acuérdate que si hablamos de vacas de leche aquí es completamente diferente al sistema de vaca de leche. Nosotros estamos aquí hablando de vacas de leche pura, que hay Holstein y Jersey. Entonces, cuando nosotros hablamos de vacas de leche pura aquí, Holstein y Jersey, esas vacas inmediatamente apenas nace se les quita el becerro. Como se les quita el becerro, no tienen el efecto del becerro, por lo tanto esas vacas van a estar haciendo la primera ovulación entre los 14 a los 18 días. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que eso no va a pasar allá porque nosotros tenemos el efecto de becerro. Las vacas de leche de nosotros no van a ovular en 14, 15 días, menos que le quitemos el becerro el otro día. Entonces, aquí uno de los tratamientos que se hace en la práctica es que entre los 12 a los 20 días, tú puedes ir y le das GnRH. Está bien, le das GnRH con la intención de que cuando ya se está formando ese folículo, lo que estás haciendo es, si el problema era que no había suficiente GnRH o algo así, estás ayudando a que ese folículo ovule. Tú no vas a servir esa vaca en ese momento porque todavía el útero no se ha regresionado. Acuérdate que en ganado de leche no se considera que el útero está completamente regresionado o adaptado para aceptar otra preñez hasta después de los 30 días. Entonces, tú vienes y le das GnRH con la intención de que no se produzca un quiste folicular, sino que ovule y ya empiece a ciclar, porque ese animal forma un cuerpo lúteo y después en 20 días más tarde está ciclando, ya han pasado los 30 días, cuando viene el segundo ya va a enseñar esto, va a enseñar comportamiento de celo y la puede servir. Acuérdate también que las vacas, cuando tú ves el ciclo estrual, ¿ok? Necesitan, y quiero que se acuerden de esto para cuando hablemos de las perras, porque ustedes van a tener preguntas de pequeños animales y del ciclo estrual de la perra en la parte de reproducción. Es importante comparar. Si nosotros vemos el ciclo estrual de la vaca, acuérdense que la vaca enseña celo en el momento después de que la progesterona baja y el estrógeno sube, dado a que el folículo empieza a incrementar. Ese folículo dominante, como no hay más progesterona, hay un incremento de LH que hace que ese folículo dominante se convierta en folículo grafiano y después ovule. ¿Ok? En las novillas, ¿ok?, la primera ovulación es silenciosa. Quiere decir que ellos no muestran celo simplemente porque las novillas no tienen progesterona antes. O sea, para que la vaca muestre síntomas clínicos de celo, tiene que tener un priming de progesterona. La progesterona tiene que estar antes. Esa es la razón que cuando nosotros sincronizamos novillas y les ponemos un CIDAR y le ponemos progesterona en la vagina, eso estimula que esas novillas produzcan celo porque le pusimos un priming de progesterona, porque esa bajada de progesterona y la subida de estrógeno es lo que hace que estimule el cerebro a que produzcan los síntomas clínicos de celo. Entonces, eso pasa en las novillas, pero también en las vacas postparto. Las vacas después que paren, se van en el proceso de anestro, y el anestro es simplemente, el anestro postparto es simplemente eso, que en el momento del parto, como incrementa tanto el estrógeno para la
el proceso de parto, que es el que va a estimular el proceso de, todo el proceso de lo que es la producción de relaxing y all de esto para que se produzca el parto, eso produce un proceso inhibitorio de lo que era la progesterona antes. Entonces va a actuar como una novilla. Entonces, la primera ovulación entre los 14 y 18 días de la vaca posparto siempre va a ser silenciosa en el ganado de leche. Entonces, ellas no van a mostrar celos, pero si nosotros inducimos que ovule y que no se forme un quiste, 20 días después de eso, que más o menos a los 35 días, entonces van a empezar a mostrar celos, y a los 35 días que empiezan a mostrar celos, ya es un animal que ya el tracto reproductivo está apto para aceptar una preñez y ellos lo pueden empezar a servir. ¿Okay? El único problema con este tratamiento es que si por casualidad la vaca tiene una infección en el útero, una endometritis o algo por el estilo, eso va a ocasionar que posiblemente esa infección se mantenga ahí después que ovula, y entonces va a hacer que la cervix se cierre y puede producir una piómetra. ¿Ok? Entonces, normalmente este tratamiento se hace selectivo para aquellas vacas que conocemos que pueden producir quiste, de tal manera que si tratamos todas no vamos a empezar a producir muchas piómetras. Entonces, normalmente uno chequea la vaca primero. Si uno considera que la vaca, el útero está limpio, no tiene ningún tipo de infección, se trata. Si no, es preferible dejarla que pase la infección, porque si no puede producir una piómetra. ¿Ok? Eso es lo que quería hablar en relación a los anestros. La otra cosa que quería hablar era las distocias, que son los partos difíciles. Y aquí, más que todo, me quería concentrar, bueno, cuando hablamos del proceso de parto, una de las cosas que ustedes van a tener que saber para el examen es diferenciar entre las especies que estimula el parto. Nosotros sabemos que el parto lo estimula en todas las especies. El estrés del feto. ¿Okay? El feto se estresa porque resulta que empieza a ponerse muy grande y el útero no puede dar más para expandirse, y entonces empieza a producir cortisol de sus propios ya se me olvidó el nombre en español, pero de todas maneras, bueno, produce ACTH, and then from the adrenal produce cortisol, y ese cortisol es el que estimula la producción en aquellas especies que son dependientes del cuerpo lúteo, prostaglandina prodeútero para hacer la destrucción del cuerpo lúteo. En aquellas especies que no dependen del cuerpo lúteo, estimula el proceso de aromatización para eliminar la progesterona e incrementar el estrógeno. Son cuestiones que, pero una de las cosas que sí van a tener que saber es cuáles son las especies que son dependientes del cuerpo lúteo durante toda la preñez, cuáles son las especies que dependen de la placenta hasta en un tiempo específico. Por ejemplo, todos sabemos muy bien que la yegua a los 150 días le puede sacar los ovarios porque ya no depende más del cuerpo lúteo y va a depender de la producción de progesterona producida por la unidad de la placenta y el feto. ¿Okay? Lo mismo pasa con la oveja. La oveja después de los 50 días no necesita los ovarios porque va a ser estrictamente de la placenta. Pero, por ejemplo, la cabra necesita la progesterona viniendo del cuerpo lúteo completamente durante toda la preñez. Las lamoides, que llamamos lamoides, o sea, las alpacas, las lamas, los guacuñas, todo eso necesitan progesterona dependiendo del cuerpo lúteo. La cerda necesita progesterona dependiendo del cuerpo lúteo. Entonces, ¿por qué es eso importante saberlo? Porque si te preguntan en el examen, ¿cómo vas a inducir una oveja? Sabes muy bien que si la induces solamente con prostaglandina no va a trabajar. Tienes que darle dexametasona para hacer el estímulo del corticosteroide que se produce por la placenta o que produce el feto, porque el ciel simplemente no funciona. Lo mismo pasaría, bueno, la yegua es completamente diferente. La yegua es un animal completamente diferente porque nosotros podemos inducir con dexametasona. El problema con dexametasona en las yeguas es que
Acuérdense que ellas son muy delicadas en la parte de la aminitis y dependiendo de la frecuencia y la cantidad que le das, le puedes producir la aminitis. Pero la yegua es la única especie, ¿okay?, que tiene receptores de oxitocina todo el tiempo. Preña, no preña, en anestros, diestros. Entonces tú puedes tratar una yegua con oxitocina a la hora que tú quieras y te va a responder. Entonces, la yegua es más fácil inducirla cuando con oxitocina que con cualquier otra cosa. Pero la cabra, la perra, esas son especies que para inducirlas tienes que inducirlas específicamente con prostaglandina porque ellos dependen absolutamente del cuerpo lúteo. La vaca es otra historia. Y les digo eso para comparar porque sepan que la vaca es otra historia. Cuando nosotros inducimos la vaca, resulta que el problema con la vaca es que hasta los 7 meses depende del cuerpo lúteo. ¿Ok? Después de los 7 meses, la placenta se encarga de mantener la producción de progesterona. Pero aproximadamente 2 semanas antes de que para, el cuerpo lúteo se hace funcional otra vez. Entonces depende no solo de la placenta, sino del cuerpo lúteo también. Entonces, en la vaca, la mejor forma de inducción es usando las dos combinaciones, dexametasona y prostaglandina. ¿Okay? De otra forma, si usas solo dexametasona, a lo mejor no te va a parir en el promedio de las 36 horas como se esperaba. Entonces, normalmente la vaca es la única especie que se usa dexametasona con prostaglandina para inducir el parto al mismo tiempo. En la cabra tú puedes usar simplemente prostaglandina y te va a trabajar. En la cabra simplemente en la oveja simplemente usa dexametasona y te va a trabajar. En experiencia, normalmente en la cabra, o sea, en aquellas especies que también simplemente necesitan prostaglandina, yo normalmente le doy algo de dexametasona también, porque acuérdense que dexametasona es el que ayuda a estimular el surfacting y ayuda a que los pulmones se desarrollen mejor al momento del parto. Entonces, si tú le das algo de dexametasona, vas a estimular a que el animal, el bebé, esté más listo. Ponlo de esta manera. Si yo llego a las 3 de la mañana, ¿ok?, y te jalo por las patas y te saco el cuarto, te va a dar un infarto. Ahora, si yo te llego el día antes, 24 horas antes, que esa es la inducción, y te digo, mira, mañana a las 3 de la mañana te vengo a buscar y si no estáis listos te saco por las patas, ya vas a estar más preparado. Eso es lo que hacemos nosotros cuando inducimos los animales a parir. Prácticamente le estamos dando un aviso al feto. Hey, alistate porque en 24 horas te estamos sacando. Si no te sacamos en 24 horas, normalmente vas a salir en las 36. ¿Ok? Y en la parte de aquí de lo que es, yo no sé, ¿cuándo es que empezamos con las preguntas? No quiero pasarme mucho, pero si les preguntan en la parte de distosia, eso es algo que tienen que estudiar. Acuérdense que tienen que saber muy bien que son 3 partes del parto. ¿Okay? La primera, que es la preparación del bebé. No importa la especie, siempre va a ser lo mismo. Los tiempos van a ser diferentes, pero es lo mismo. La preparación del bebé para acomodarse, para poder parir. El segundo es el proceso de parto, que prácticamente empieza en el momento en que se rompe el agua o la fuente. Y dependiendo de la especie puede durar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿ok? Dependiendo de la especie. Y después la última parte es pasar la placenta, porque acuérdense que la placenta pertenece al bebé. La placenta se formó del corium, ¿ok? Cuando se forma la placenta, que se forma el embrión, que tiene las células del trofoblasto, las células del trofoblasto son las que te forman la placenta. Eso pertenece al embrión. Ese es simplemente lo que hace la unión con el útero para poder hacer la parte de la nutrición. Entonces, eso no pertenece a la vaca, eso no pertenece a ninguna de las madres. Tiene que salir. Y por eso es que, aunque el parto ya salió y el bebé estaba vivo, por la salud de la vaca o de la hembra, la placenta tiene que salir. Y dependiendo de la especie, se considera estar retenida
Por ejemplo, en las vacas después de 12 horas, en las yeguas después de 6, 8 horas, y en las alpacas normalmente 8 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones que ustedes tienen que saber. Hay un gráfico aquí que yo con mucho gusto les doy esta presentación para que lo tengan, que más o menos les da una idea cuánto es el tiempo de que esa placenta tiene que pasar en las diferentes especies, y para el examen eso tiene que saber. ¿Okay? Pero cuestiones importantes en la distosia es que si les van a preguntar, más que todo es que sepan cómo van a clasificar la distosia. Entonces ustedes tienen ahí en esa parte que saber primero que nada lo que van a hacer. O sea, si van a hacer repulsión o mutación. La epidural depende de lo que ustedes consigan. Si tienen que hacer repulsión, que quiere decir empujar, o mutación, que quiere decir manipular, posiblemente necesiten una epidural. Si consiguen que no la pueden hacer, no me gusta hacer epidurales, porque si puedo hacer la repulsión y la mutación sin necesidad de hacer epidural, después la vaca me va a ayudar a que salga el feto cuando ella hace las contracciones. A pesar de eso, ¿okay? Una de las cosas que ustedes tienen que saber es determinar, primero que nada, si ese feto va a poder salir por ese canal. La mejor forma es midiéndola con su brazo. Si ustedes llegan y son capaces de pasar el brazo completo y sentir los hombros del feto después que el feto está en el canal, ¿ok? Y pasan su brazo completo y les queda el brazo entre la cabeza y el sacro de la vaca, que es el techo de la cavidad pelviana, ese animal va a salir fácil. Posiblemente esa es una novilla que tiene inercia uterina secundaria. Simplemente acuérdense que inercia uterina se clasifica en dos, primaria y secundaria. La primaria es la más común en las ganados de leche y simplemente dado a hipocalcemia. ¿Y qué pasa? Que como hay hipocalcemia, el animal no puede hacer contracciones, pues necesita el calcio para que la oxitocina pueda producir contracción del útero. Entonces esa es la primaria. La secundaria, inercia secundaria, pasa mucho en las novillas y se llama fatiga. ¿Qué pasa? Que un animal que no tiene experiencia, primera vez que está pariendo, empieza a tratar de parir, empujar, llega un momento en que se fatiga y simplemente prácticamente give up, o sea, no trata más. Esa es una inercia uterina secundaria, simplemente dado a la fatiga. La otra cosa que se tienen que acordar es que si ustedes consiguen a una vaca de leche echada, ¿okay? Y no puede parir y está tumbada en el suelo, posiblemente sea hipocalcemia. Pero si ustedes consiguen una novilla de leche echada, pueden asegurarse que no es hipocalcemia, porque aquí normalmente las novillas empiezan a parir a los 22, 24 meses. A los 22, 24 meses tienes una novilla que todavía está en el proceso de crecimiento. Y como está en el proceso de crecimiento, todavía tiene mucho calcio. Por lo tanto, las novillas de leche no tienen hipocalcemia. Acuérdense de eso. O sea, cuando estén en el examen no se confundan. Si consiguen una novilla, le dicen es una novilla que está en el suelo echada, puede ser que está fatigada, puede ser que tenga problemas de trauma en los nervios, lo que sea, pero no ponga hipocalcemia porque las novillas no le da hipocalcemia por la cantidad de calcio circulante que tienen en la sangre, porque todavía están creciendo. ¿Ok? Y lo otro posiblemente que tienen que saber, que no me acuerdo si lo puse aquí, pero si no lo puse aquí, es saber cuándo las posiciones. O sea, cuando van a revisar, tienen que saber cómo está la presentación, la posición y la postura. Presentación es si vienen de cabeza o de anterior o posterior. ¿Ok? Esa es la presentación. La posición es cómo están posicionados ese feto con relación, y esas son las preguntas que le pueden salir en el examen. La posición del feto con relación al sacro del techo de la cavidad pelviana de la madre. Entonces, normalmente es
dorso sacro, quiere decir que es la posición normal, o sea que está viniendo craneal, ¿ok? Con el dorso del becerro en contra del sacro de la madre. Y después la postura es la postura normal. Si está viniendo de frente, craneal, ok, dorso sacro, tiene que estar viniendo con la cabeza extendida y las patas extendidas. Si está viniendo una parte posterior, tiene que venir con las dos patas extendidas. Las otras cosas que yo tengo aquí es hablar de metritis, endometritis, piómetra, pero me gustaría hablar en eso en una forma aparte después para que podamos hablar y comparar con otras especies. O sea, lo que es la piómetra en la vaca, la piómetra en la perra, la piómetra en la yegua, que son completamente diferentes. Y es un tema que nos llevaría una hora, pero sería algo que si ustedes quieren más adelante podemos conversar de eso. Yo creo que ahorita ya son las 7:55. Vamos a abrir a preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Ok, doctor, comenzamos con las preguntas. Dice Ricardo Barreto, antes de empezar con bovinos, quisiera preguntarle las probabilidades de éxito que tiene un protocolo de inseminación artificial donde no se aplique prostaglandina al retirar los dispositivos intrauterinos en cabras. Va a ser muy difícil, no importa si una cabra, una yegua, no importa lo que sea. Si no usas prostaglandina, posiblemente no tenga nada, porque a menos que tú sepas exactamente en qué parte del ciclo estral estaba ese animal, no vas a poder tener ninguna respuesta, porque si precisamente cuando tú empiezas un programa de sincronización, y podemos hablar de programas de sincronización, si utiliza CIDAR o no utiliza CIDAR, para poder hacer que ese animal vuelva en celo, tienes que darle prostaglandina porque tienes que eliminar el cuerpo lúteo que estaba ahí viejo o el que se formó nuevo. Normalmente acuérdate que en los programas de sincronización de celo, simplemente lo primero que hacemos es apliquemos CIDAR para progesterona o no, le tienes que dar un GnRH. El GnRH lo que va a hacer es que te va a hacer que cualquier folículo viejo que estuviera ahí ovule o se forma un cuerpo lúteo. Y al ovular eso, inmediatamente, apenas ovule, va a hacer que el FSH, el inhibín baje, el FSH incremente y haga un nuevo reclutamiento de folículos y vas a formar una nueva onda folicular. Todos los programas de sincronización de celos están basados en eso, en formar una nueva onda folicular para que 7 días después, 5, 7, 9 días, no importa lo que estés usando, vienes y tienes un folículo que es dominante, que es nuevo, que es virgen, pero tienes que aprovechar ese folículo que está en el mayor proceso de fertilización. Entonces lo que tienes que hacer es que para poder fertilizar ese folículo, tienes que destruir el cuerpo lúteo que estaba antes para que ese animal pueda venir en celo, porque la progesterona tiene que bajar para que el LH suba y puedas producir un proceso de ovulación y puedas fertilizar. ¿Ok? Entonces, puedes hacer el protocolo con todas las hormonas que quieras, que no quieras usar, excepción de la prostaglandina. Si no usas prostaglandina, no estás haciendo ningún programa de sincronización. Tú puedes usar pura prostaglandina solamente, no tienes que usar ni siquiera progesterona, nada más. Perdón. Pero cuando estás usando prostaglandina, puedes darle una inyección o puedes darle 2 inyecciones. ¿Por qué se hizo la de las 2 inyecciones? O sea, el problema con la prostaglandina es que tú le das la prostaglandina, ¿ok? Y bajas la progesterona, pero dependiendo en el momento en qué onda folicular ese folículo está, en qué nivel, es cuando ese animal va a venir en celo. Entonces, si tú le das simplemente una inyección, ¿ok? Y nos ponemos a comparar el ciclo estrual. Ponte que estamos del día 0 al 20. ¿Okay? Normalmente la primera onda folicular se está terminando aproximadamente al día 8. Al día 8 empieza la segunda onda folicular. ¿Ok? Termina por ahí como en el día 15, al día 14, 15 empieza la tercera onda folicular para aquellas que tienen 3 ondas foliculares. Y a los 17, cuando se va a la prostaglandina, es que el folículo termina de crecer y ovula, ¿ok? Si tú tienes una vaca, pon 2 vacas, ¿ok? Una
se lo diste la prostaglandina sin saber al día 8 y el otro se lo diste al día 14. En el día 8, esa vaca, la vaca que estaba en el día 8, posiblemente ese día tiene un folículo que está regresando y todavía no ha empezado a reclutir el folículo. La que se la diste al día 14 ya tiene un folículo que es dominante. ¿Cuál crees tú que va a venir en celo primero? La que tiene el día 14. Porque ya el folículo está listo. Simplemente apenas se vaya la progesterona, incrementa el LH y ovula. Esa vaca te va a venir en celo en un día, máximo 2. La que estaba en el día 8 te va a tardar 3 a 5 días para que te venga en celo, porque tiene que esperar que el folículo que estaba regresando termine de regresar y un folículo nuevo crezca. ¿Ok? Para que le haga el efecto del LH. Entonces, cuando tú usas una inyección, la ventana de estro es muy grande para que te venga en estro. Tienes que esperar de entre 1 a 5 días para ver esa vaca en estro. Mientras que si usas 2 inyecciones, simplemente con las 2 inyecciones lo que estás haciendo es que estás eliminando todas estas vacas que estaban aquí, las estás poniendo todas al mismo día, que estás haciendo que todas ovulen y después las pones al mismo día, vas 14 días después y todas deben tener un cuerpo lúteo que debe estar respondiendo y te deben venir en estro entre 2 a 3 días. ¿Entiendes? Entonces, no importa el programa de sincronización que tú pongas, la hormona más importante para sincronizar es prostaglandina. ¿Okay? Tú puedes hacer un shot, 2 shots de prostaglandina, puedes usar GnRH con CIDAR o sin CIDAR. La ventaja de usar CIDAR es simplemente que mientras estás esperando, esas vacas no te vienen en celo. Si usas simplemente GnRH, vas a tener un poco de vacas que te van a venir en celo en 2 días y después, por supuesto, las tratas a los 7 días con prostaglandina y te vuelven a venir en celo. Dice María Albert, entiendo que una vaca puede tener 2 o 3 ondas de crecimiento folicular. ¿Cómo diferenciamos un folículo que está generando ese anestro de uno que está regresionando fisiológicamente en alguna onda que no genera el folículo dominante? O sea, dependiendo. Las vacas de leche normalmente tienen 2 ondas foliculares. En general, las vacas de leche, las Holstein, las Jersey. Las vacas de carne pueden tener hasta 3 ondas foliculares. Ahora, el problema es que las ondas foliculares son muy individuales en una vaca. Tú puedes tener una vaca de 2 ondas foliculares y puedes tener una vaca de 5 ondas foliculares. Se han demostrado vacas hasta de 5 ondas foliculares. Entonces, con el ultrasonido podrías tener una idea, dependiendo del tamaño del folículo, ¿ok? Si ese folículo está dominante y en qué parte de la onda folicular. Pero vamos a saber exactamente cuántas ondas foliculares tiene esa vaca, a menos que la sigamos todos los días con ultrasonido, no sabemos. ¿Okay? Y tú no tienes el tiempo en la parte de reproducción y práctica seguir una vaca todos los días. Por eso es que los programas de sincronización se basan en las ondas foliculares. Y como las ondas foliculares pueden variar de 2 a 5, el promedio general de esas vacas que tienen 2 ondas foliculares, que es donde se basan los programas de sincronización, es en vacas que tienen 2 ondas foliculares. Por eso es que se le da el NRH y se dan las inyecciones de prostaglandina y se remueve el SIDA de los días 5 o 7. Y por eso es que las preñeces son bajas. Okay, las preñeces son entre un 50 y 55%. Si haces 2 inseminaciones, okay, en ese proceso puedes incrementar al 65%. O sea, por ejemplo, si estás usándolo sí, y en vez de inseminar a las 48, inseminas a las 56, después a las 72, puedes incrementar del 55% al 65%, 70% preñez. Pero porque simplemente está jugando con ese parte donde las vacas puede ser que están ovulando más tarde o más temprano. Pero en verdad no, yo en mi experiencia no puedo diferenciar qué vaca tiene 1, 2 o 3 o 4 ondas foliculares, y a menos que las siga todos los días. O sea, si veo un folículo que está en 10 milímetros, yo puedo considerar que es un folículo dominante. Pero la verdad es que hace momento yo no sé si ese folículo de ese tamaño, en esa vaca de 10 milímetros, en verdad está dominante que va a ovular o está dominante que está listo para regresar. Dice, ¿existe alguna diferencia importante entre usar dexametasona o betametasona
me imagino, para inducir el parto. No creo si la concentración es la misma, en un promedio de 20 a 30 miligramos okay. Yo normalmente siempre he usado toda mi vida dexametasona, así que no te puedo decir que la experiencia con... ¿Y es frecuente o rutinaria la inducción de partos aquí en los Estados Unidos? Muy frecuente, muy rutinario, especialmente en novillas, porque de esa forma puedes observar y ver cuando el animal va a parir, especialmente los animales que tienen muchos trasplantes de embriones y ponen los embriones en novilla, de tal manera que puedes esperar, si ves algún caso de distosia, poder ir y hacer inmediatamente una cesárea. Pseudopreñez o hidrómetra en cabras, ¿cuál sería la causa principal o primaria? La causa primaria es que normalmente tienden a mantener un cuerpo lúteo, y la razón por la que mantienen el cuerpo lúteo es simplemente debido a la causa de la hidrometra. ¿Entiendes? Entonces, es una condición normal en las cabras que tienden a acumular fluido que no se convierte en pustular, así que no se convierte en piómetra. Es simplemente hidrometra. Y el tratamiento, lo que pasa es que inmediatamente las cabras es una condición normal donde ellos acumulan fluido, es una condición patológica normal que pasa muy frecuente en ellos. Entonces empiezan a acumular fluido, como acumulan fluido, que es un fluido limpio, ¿entiendes? Hace presión contra la pared del útero, y como hace presión contra la pared del útero, no permite que haya una respuesta a la oxitocina para estimular la producción de prostaglandina del epitelio. Entonces el cuerpo lúteo se persiste, se mantiene. El tratamiento es muy simple. Cuando lo consigue, simplemente tratarlo con lutalisis o prostaglandina, se elimina el cuerpo lúteo, se abre la cerviz y se limpia. Luis Salgueiro, ¿qué tratamiento se usa para la fatiga en novillas al momento del parto, doctor? Cuando tiene inercia, Inercia. normalmente, inercia secundaria. Normalmente en esos casos de inercia secundaria, el tratamiento es, o sea, el animal te va a responder a la oxitocina, pero simplemente yo lo que hago es simplemente ir y manipular el feto, acomodarlo y sacarlo. Porque normalmente, y darle reposo, porque el animal está fatigado después que descanse, pero darle calcio no va a servir si el animal es joven. Okay. Estamos hablando de animales de 24 meses. Ahora, si tú me estás hablando de una novilla que vino a parir a los 3 años, no, posiblemente sea hipocalcemia. Okay. Porque ya es un animal completamente que creció. El doctor Merilio Montero, saludos. La presentación la voy a tener, el doctor me la va a enviar a mí, yo se la voy a hacer llegar a aquellas personas que estén interesadas, así que me pueden escribir a mi correo. Un saludo. Doctor, en cuanto a la torsión uterina, ¿qué tan frecuente es y cuál es el tratamiento? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Yo diría que el porcentaje no es tan alto, diría que entre 1 al 2%, pero aquí normalmente el tratamiento es by rolling, ¿ok? Simplemente se pone el animal en el suelo, y si la torsión, primero que nada tienes que diagnosticarla para ver para qué lado es. Entonces normalmente cuando haces una palpación rectal es la forma más fácil de diagnosticarla, porque si la rotación es en relación con las agujas de reloj o en contra de las agujas de reloj. Cuando es con las agujas de reloj, quiere decir que es hacia la derecha. Quiere decir que cuando estás haciendo una palpación rectal, vas a conseguir una banda, que es el ligamento del útero, que se estresa, y vas a conseguir que esa banda va del lado izquierdo hacia el lado derecho, porque la torsión es hacia el lado derecho. ¿Okay? Si la torsión es hacia el lado izquierdo, consigues que la banda está al lado opuesto y es muy tensa. Puedes hacer un examen vaginal, y si la torsión es antes de la cerviz, lo vas a ver en la vagina. Si es después de la cerviz, no lo vas a ver. ¿Okay? Si es en el útero. La ventaja en las vacas, a diferencia de las yeguas y las lamas, es que en las vacas normalmente pasa al momento del parto, en la segunda stage of gestation, en el momento en que se está acomodando el becerro, mientras que en las yeguas pasa a los 8 o 9 meses, y lo mismo en los lamoides.
Entonces es más crítico en las yeguas porque tienes que resolverlo y después queda el animal como lo que se llama aquí high pregnancy, okay, risk, porque tienes que estar manteniendo y chequeando ese animal dependiendo de la torsión. Pero anyway, cuando vas a hacer la torsión, la más fácil es poniendo el animal y volteándolo. Entonces, si la torsión es contra el lado derecho, pones el animal del lado derecho, okay, lo acuestas del lado derecho. Después pones una tabla en el abdomen, okay, de la vaca y te pones una persona la más pesada que consiga y que se ponga en la tabla. Eso lo que hace es mantener el feto abajo. Mantener el feto abajo, ¿ok? De tal manera en posición y después volteas la vaca hacia el otro lado. Eso hace que el feto se mantenga en posición y cuando volteas la vaca del otro lado estás distorsionando, ¿ok? Y a lo mejor vas a tener que hacerla una o dos o tres veces dependiendo de la torsión. Perdón, esa es la forma más fácil. La otra forma es que puedes ir, normalmente si ya está el momento del parto, yo normalmente si ya están para parir y veo que ya está para parir y que está en el proceso del parto, hago cesárea. Pero antes de hacer la cesárea, antes de sacar el becerro, tú abres en la parte del lumbar, pero tienes que desvoltear ese animal. Entonces, si el animal a torsión, yo normalmente abro siempre del lado izquierdo, donde está el rumen. Si la torsión es hacia el lado derecho, entonces tienes que empezar y empujar hacia abajo. Con la palma de la mano, no agarrando porque puedes perforar el útero. Si la torsión es hacia la izquierda, a veces es más fácil porque entonces lo que haces es que le pones la mano encima y empiezas a empujar y es asombroso, pero empiezas a empujar y de repente ese útero cede y se va y da vuelta y se distorsiona. Pero se distorsiona, pues abres el útero, exteriorizas el feto, abres el útero y sacas el becerro. Pero lo más común es el rotar. Excelente. Doctor, ¿qué opina sobre el uso de ok, se me enredó a mí el inglés. ¿Qué opina del uso de oxitocina más prostaglandina en endometritis posparto? Ok, primero que nada, si estamos hablando de vaca, acuérdense que la oxitocina nada más que trabaja en la vaca en las primeras 36 horas, porque después de eso los receptores de oxitocina desaparecen. La única especie que mantiene receptores de oxitocina en todo el tiempo es la yegua. Entonces, prostaglandina puede producir en una forma algo de contracciones del útero y la podrías usar. Normalmente dicen que no trabaja a menos que tenga un cuerpo lúteo, no, pero tú podrías usar porque prostaglandina hace un poco de contracciones del útero, especialmente en la yegua también. Pero en la vaca el problema es que la única forma que vas a hacer que trabaje la oxitocina es si estimulas antes con estrógeno. Y acuérdense que nunca mencionen aquí en Estados Unidos estrógeno, el uso de estrógeno en ganado, porque es prohibido. Entonces, si ustedes ponen eso en el examen, no los pasa ni la madre de Tarzán no en interior. ¿Ok? Ok. Seguimos. Sería invaluable hacer revisiones con usted. Bueno, ya veremos cómo hacemos eso, Krishna. Excelente idea. Dice, aún con el uso de PM600 al retirar. Eso no lo entendí yo. Espero que Con el uso Ricardo, de PM600, o sea, con esta PG600, ¿será que está hablando? PM600. Ahorita seguramente reescribe la pregunta. Dice, doctor, muchísimas gracias de antemano. ¿Algún manejo con electrolitos para ayudar a la fatiga del útero en las distocias en equinos y bovinos? En equino, oxitocina trabaja muy bien en cualquier momento. Lo único es que acuérdense que en oxitocina en equino, si lo van a usar para distosia, estén seguros de que la cerviz está abierta. Normalmente el problema en equinos es la forma, el tamaño del feto, que normalmente es muy grande, y la maldisposición del feto cuando viene. Así que en equinos, si yo veo que no puedo con el animal estando parado, cambiar, mutar, repulsar y sacar, yo pongo el animal, lo cedo completamente, lo pongo en anestesia general
y le levanto las patas de tal manera que eso lleva el abdomen. Recuérdense que el parte digestiva del equino es muy grande, entonces eso hace que el animal, al levantar las patas de atrás, el abdomen vaya hacia adelante y me da chance de manipular el feto y acomodarlo. A pesar de eso, puede ser difícil y no pueden tener ese animal levantado por más de 20 minutos porque si no también todas las vísceras van a estar apretando los pulmones y pueden sofocar el animal. Entonces tienen como aproximadamente 20 minutos para trabajar, bajarlo, dejarlo respirar otra vez y volverlo a subir. En las vacas, dependiendo de la condición, sí, oxitocina podría ayudar. A pesar de eso, yo no quiero contraer el útero, especialmente si el feto está muerto, porque acuérdense que el útero se contrae, entonces va a ser más difícil de manipular. Al contrario, yo quiero relajar ese útero. Más bien le diría epinefrina para relajar ese útero de tal manera que yo pueda manipular mejor el feto para sacarlo. Si el animal es un animal, una vaca que está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y ya el feto está muerto, yo cedo el animal. Busco una botella de 1000 miligramos de ketamina y le pongo 50 miligramos de xilacina y se las doy intramuscular de tal manera que ese animal se relaje y esté echado en el suelo, pero me permita trabajar. Porque un animal que está para arriba y para abajo, lo que te puede hacer un daño a ti y va a ser más difícil sacarlo. Pero yo la verdad es que oxitocina no, en el momento de la distosia no los uso, si soy yo el que estoy manipulando. Si veo que es un parto normal y lo va a ayudar a que termine de sacar el becerro, ok, pero, o el potro, pero en manipulaciones no, porque te está contrayendo el útero y te está haciendo más difícil a ti poder manipular adentro para sacar el animal. El doctor Merilio Montero dice, ¿qué opinión tiene del tratamiento intrauterino en infecciones postparto versus el tratamiento parenteral con Cestiofur, ampicilina más prostaglandina? Ok. El tratamiento intrauterino postparto simplemente lo hago yo si es completamente necesario. Acuérdate que la razón por la que dejamos de usar los bolus, especialmente en las vacas, porque era más la infección que metíamos tratando de meter los bolos de sulfa que lo que ayudábamos metiendo los bolos de sulfa. Entonces, en las yeguas, en las vacas, ¿okay? Normalmente yo dejo que ellos se limpien y prefiero dar tratamientos parenterales. En la vaca, si tengo que hacer algún tratamiento intrauterino, posiblemente use tetraciclina porque tiene y va a alcanzar un nivel grande para combatir las bacterias dentro del útero. Pero usar tetraciclinas parenteral no va a ayudar. Entonces yo prefiero usar penicilina, que ayudan a cubrir más la pared del útero y que no vaya a pasar la infección para la sangre. En las yeguas, normalmente los tratamientos prefiero hacerlo con Exi, que son parenteral y alcanzan bien la pared del útero. Ahora, si el útero está acumulando mucho fluido, ¿ok? Hay que limpiarlo. El útero hay que hacerle lavaje, ¿ok? Yo voy y hago los lavajes, pero hay que tener mucho cuidado cuánto vas a usar para hacer el lavaje del útero, ¿ok? El problema es que mucha gente va y le pone 4, 5, 6 litros y tratan de sifonear eso para afuera y eso es lo peor que puedes hacer. Porque cuando tú pones mucho fluido y asumamos que todavía hay pedazos de placenta adentro y se te empiezan a bloquear el tubo y no lo puedes sacar, estás poniendo ese útero más pesado. Y a medida que lo pones más pesado, ese útero va a tener menos capacidad de contraerse y limpiarse. Entonces, no importa en la especie que sea, cuando vas a hacer lavados uterinos para poder limpiar el útero del exceso de fluido que tenga, nunca pongas más de 1 litro al mismo tiempo. Entonces yo normalmente pongo 1 litro y sifoneo, uso ese litro para sifonear. Si yo saco más de ese litro o al menos ese litro, pongo otro litro más. ¿Okay? De tal manera que sifoneo, porque si yo pongo 10 litros, voy a poner un útero tan pesado que nunca se va a contraer y lo que voy a hacer es que especialmente la vaca, ese fluido que está sucio vaya por los oviductos y me produzca una peritonitis local. Desbaratas el oviducto, destruye los ovarios porque produce adherencia por la peritonitis local que pusiste. Entonces,
Mientras más sifones mejor, no pongas más de 1 litro al mismo tiempo, trata de sacar todos los fluidos poniendo. Si tienes que poner 4 o 5 litros está bien, pero que a medida que vas poniendo es más lo que sacas que lo que metes. ¿Ok? Si ves que no estás recuperando nada, no lo hagas más porque lo vas a hacer peor. ¿Hay diferencia entre el uso de prostaglandina y cloprostenol? No, los dos sí. Dice, ¿qué opina del tratamiento rutinario de prostaglandina F2 alfa al parto para alisar cualquier vestigio de cuerpo lúteo y ayudar a limpiar el útero más rápido? En las vacas prácticamente no, yo no me preocupo. O sea, yo prefiero usar oxitocina en las primeras 36 horas. Si va a pasar más de 36 horas, bueno, y quiero darle una dosis de prostaglandina, pero no todos los días. En las yeguas oxitocina trabaja todo el tiempo, así que yo no me preocupo por prostaglandina a menos que no esté respondiendo a oxitocina. En Venezuela hubo un momento donde se hizo frecuente el uso de una solución de Listerine diluida para el lavado uterino, y más los resultados era que más era la inflamación que se producía que los beneficios Bueno, que se te voy a obtenían. decir algo. Yo soy enemigo de los usos de productos como iodine o yodo y cuestiones de esas en el útero. Yo le digo a los estudiantes, I am chicken shit, pero yo lavo con saline, con lactato ringer, con productos sé que no van a producir daño. Para mí lo importante es sacar el exceso de bacterias y de fluido que está allí para que no produzca bacterias que van a producir toxinas como coliformes que después van a ir al bloodstream. ¿Entiendes? Pero para mí el uso de cualquier otro producto, yo nunca lo he usado ni lo usaré ni en las vacas ni en las yeguas, porque para mí simplemente el hecho de limpiar el útero y sacar esos fluidos que están ahí es más que suficiente para ayudar a que se recupere. Yo siempre he tenido miedo del daño que voy a hacer más poniendo un fluido de yodo o algo más. Y no es que te estoy diciendo que aquí la gente no lo usa. Aquí te vas para Lexington y hay mucha gente que hace lavados de iodina, de querosén en las yeguas, y para mí eso es lo más, o sea, yo nunca lo he usado. Y no, yo uso mucho los tratamientos de lavado y de plasma. En las yeguas yo uso mucho el lavado de plasma con combinación con antibióticos para incrementar el sistema inmunológico en el tratamiento, los oxonines en el útero. Entonces yo cuando tengo una yegua que tiene una endometritis crónica, no una endometritis aguda que la puedo resolver fácil con lavados o antibióticos como de amplio espectro como ampicilina o algo así, pero si tengo una yegua que tiene una endometritis crónica que no se resuelve fácil, que tiene mucha resistencia a bacterias, busco cuál es el antibiótico, le saco sangre con sodium citrate y le separo el plasma y le hago tratamientos de plasma por un promedio 3-4 días mientras está en esto. Y eso me ha ayudado mucho a que el 90% de esas yeguas se recuperen y se presten. Dice Krishna Rivas, ¿qué pasa con esas vacas que son tratadas y el ordeño durante el tratamiento? ¿Se descarta la leche? Sí, toda vaca que es tratada con antibióticos se descarta la leche dependiendo del tiempo de withhold que tenga, que por un promedio de 96 horas. Bueno, doctor, aquí no tengo otra pregunta. Todo un éxito. Muchísimas gracias No, gracias a ti por invitarme. Para mí la verdad es que es un placer. Una de las cosas que a mí me da satisfacción más en mi vida, Yenen, es el poder ir cuando voy mucho a Panamá, Colombia, Argentina. Lamentablemente Venezuela por la situación que estamos. Fui en el 2008, pero después ha sido posible y difícil y entiende. Pero la verdad es que lo que yo pueda hacer para ayudar a los nuestros en la forma que sea, cuenta conmigo. Ok. Doctor, ya está comprometido, dice la doctora María Albert. Gracias, doctor, lo esperamos nuevamente. María Semprún dice excelente. No tiene nombre, pero dice excelente y éxito y bendiciones. Gracias. Mil gracias, doctor. Muchísimas gracias de verdad, y
un placer tenerlo aquí con nosotros. Esperamos poder... Igualmente. No, simplemente me dices el día que quieras que necesites a alguien, ahí estoy presente y planeamos un tema. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces nosotros nos despedimos, doctor. Si usted se quiere despedir del público, tiene unos minutos. Bueno, no, simplemente les quiero dar las gracias a todos por invitarme. La verdad es que para mí es un placer. Cuenten conmigo. Ahí aparece mi email. Por favor, envíenme preguntas, lo que sea, con mucho gusto. Si no les respondo inmediatamente, no quiere decir que es que no les quiera responder, es que posiblemente estoy ocupado, pero yo siempre respondo mis emails y mis preguntas y en lo que pueda ayudar a quien sea, en lo que sea, con el corazón abierto. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, doctor. Bueno, Y a todos los que estuvieron hoy presentes, les recordamos que visitar nuestro canal de YouTube. Allí van a encontrar todas estas presentaciones. Síganos y feliz noche. Feliz noche, doctor. Muchísimas gracias. gracias, gracias igualmente. Nos vemos pronto.